Buenos días, alumnos. Por las necesidades que está dando la situación mundial de la pandemia, su educación ahora será, por lo menos en estos momentos, a distancia. Por eso es necesario la creación de los módulos. En este caso, el módulo de cívica. El tema a tratar es la diversidad cultural a nivel nacional y a nivel mundial. Es trascendente, es importante el entendimiento de que una cultura es una expresión humana. Así, cuando ustedes hacen arte, deporte, comida o rezan, hacen una expresión humana que ha ido evolucionando, adaptándose, cambiando a través del tiempo, de todo lo que nos precedió. Es por eso que hoy en día la diversidad se ve como un beneficio mundial. Es por eso que vamos a tocar ese tema. Lo diverso se define en relación consigo mismo y en relación con los otros. ¿Qué significa eso? Cuando un grupo humano antiguo, primitivo, una tribu, una aldea, entraba en contacto con otro, solamente entonces podía ser consciente de cómo podían ser otros pueblos. Esto hacía que esos pueblos intercambiaran las cosas, se juntaran, pues se encontraban curiosos entre ellos. Entonces, la relación de un grupo genera la diversidad. No se habla de diferencias, pues tendríamos un punto de referencia. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros decimos ellos son diferentes a nosotros, lo señalamos y puede generar un problema, como sería el problema de la superioridad. Le sucedió al Imperio Romano, le sucedió a los prusianos, a los alemanes, entre otros. Cuando una cultura se cree superior a otra. Pero ya que una cultura es una expresión, no es que sea superior, sino cuánto es el impacto de dicha cultura y cuán apreciable, cuán atractiva puede ser para fusionarse con otras. Así, con el tiempo, estas culturas en el mundo han ido cambiando. En el paso del tiempo, los países tenían muchas lenguas. Países como Francia han perdido algunos de los dialectos que se hablaban desde la Edad Media. Eso es una pérdida de diversidad, una pérdida de cultura, cuando una lengua cae en el olvido. Muchas lenguas no se conocen, muchas escrituras desaparecieron. El arameo, el latín, son lenguas muertas, pues no hay vivos un pueblo que lo tenga como lengua materna. Es una pérdida la biodiversidad, la diversidad general del mundo. La diversidad refleja la multiplicidad e interacción de las culturas que existen. ¿Qué significa esto? Las culturas existentes en una nación o en el mundo reflejan estas interacciones. ¿Cómo se refleja la diversidad? Cuando vemos expresiones culturales varias en un solo lugar. Un ejemplo de eso es cuando nosotros hacemos expresiones culturales de nuestras tradiciones como peruanos, uniendo todas las culturas y pueblos que nos precedieron. Por ejemplo, bebemos chicha, una bebida de los tiempos andinos. También podemos bailar la marinera, un baile de la República Peruana, que viene de la zamacueca, un baile de lo que es el Imperio Español.
Es así como nosotros sumamos cultura. Y ahí observamos la diversidad, en ese contacto, en esa interacción entre culturas. Nosotros hablamos de megadiversidad cuando se dan estos 4 factores. Son pocos los países que pueden llamarse megadiversos. La vasta Rusia, Brasil, la India pueden ser considerados megadiversos, pues contienen ecosistemas, una alta diversidad en ecosistemas. Los ecosistemas son las regiones donde la biodiversidad, la vida, plantas y animales han alcanzado abundancia. El ecosistema marino, nosotros tenemos el mar de Grau, que al ser una corriente fría, es rica para el plancton, base de la alimentación de los peces. Genera una cultura del mar, de ahí que nosotros comemos ceviche. Los japoneses, sushi, entre otros pueblos que al necesitar vivir del mar han adquirido una cultura. Grecia cocina y come lo que es el pulpo. En otros pueblos no, del mismo Mediterráneo. Las especies. Algunas especies, al ser domesticadas, se vuelven parte de la cultura, se interaccionan, se fusionan con la expresión humana. Como por ejemplo en México, el chihuahua, un perro que solo ha sido creado para ser adorado. El pitbull, que es una evolución de Gran Bretaña a Norteamérica, un perro para las peleas de toros. Existen perros, gatos que son creados con propósitos humanos. Otras especies son diversas naturalmente. Cuando nosotros viajemos alguna vez a lo que es Nueva Guinea, Australia, veremos aves tan bellas que los descubridores las llamaron aves del paraíso. Si nosotros vemos con suerte las flores y vemos un colibrí, vemos que existen diferentes tipos, diversidad genética. Los recursos genéticos son los recursos en los genes dentro de las especies, animales, plantas y humanos. La genética de los animales crea varios subtipos de ellos, clases y razas que hacen más rico, diverso, una región del mundo. El Perú tiene uno de los lugares con el mayor número de orquídeas, una flor, de todo el mundo. Algunas de ellas son usadas en medicina. Los recursos genéticos humanos hablan de la diversidad entre ellos. En muchos lugares, como China, tienen un vasto material genético de muchas culturas y subculturas unidas. Vietnamitas, el Tíbet, mongoles, manchúes, los mismos chinos subdivididos en varias subclases. Eso crea un vasto material genético que al estudiarlo podemos estudiar la misma naturaleza del hombre, su evolución, su adaptación. La cultura humana. La cultura humana es su historia. La cultura humana es esa expresión que nosotros hacemos al crear una sociedad y avanzar en la historia. Cuando hablamos en el mundo de las pirámides de Egipto, cuando hablamos del Empire State Building, cuando hablamos del Taj Mahal, cuando hablamos de Caral, hablamos de una cultura humana. Hoy en día nos basamos en una cultura digital. Es así que la clase puede tener lugar a la distancia. Podemos utilizar el internet, una red inalámbrica, para conectar el mundo, globalizarnos, tener una aldea global, donde todas las culturas conviven. Con solo buscarlo en línea puedes tener recetas de cualquier país, noticias de cualquier país. La megadiversidad son esos 4 factores: en ecosistemas, en especies, en recursos genéticos y en cultura humana.
Así, a través del mundo, la diversidad se ha notado, desde que éramos miles de millones de grupos a los grupos dominantes que sobreviven. Así nosotros, en el Perú, cuando los grupos comienzan a avanzar, los quechuas avasallan, conquistan al resto de grupos. Eso les da poder de usar su cultura encima de otros. El Perú favorece el desarrollo debido a características como la cultura occidental, que es la cultura de la costa. La cultura de la costa es la suma de muchos pueblos, moches, chimúes, nazcas, paracas, sumados a las culturas que llegaron, los españoles, que trajeron a su vez esclavos. También sabemos que llegaron corrientes de colonos, las colonias, que se fueron formando, el barrio chino, los japoneses, italianos con su gusto por la pasta, el trabajo en la costa, los británicos que trajeron el fútbol, que trajeron el jockey club, regatas club. Estos grupos trajeron su cultura y aquí en el Perú se nota eso en la costa, una gran diversidad de los grupos que llegaron a través del tiempo. La cultura andina es la cultura que nació, creció y se mantiene en los Andes peruanos. Los quechua, los aymara, entre otros pueblos, los cajamarca, son las culturas que se siguen expresando. Ellos son los que domesticaron al cuy, ellos son los que domesticaron a la papa, y aún hoy son pilares de la alimentación del Perú. Cuando nosotros hablamos de esta cultura, esta se exporta a otros lugares. La cultura selvática es una de las más raras. Fue descubierta cada cierto tiempo, pues, siendo las más aisladas, son las comunidades más ricas. Son etnias como queros, ashanincas, shipibos, entre otros, más las grandes ciudades que exportan la cultura que traen, como Iquitos, Puerto Maldonado. Otras regiones son completamente inexploradas por el hombre occidental. Conocemos enormes regiones de la selva que siguen siendo vírgenes para nosotros, como es el Manu, que es una reserva en Madre de Dios, en la región. Estos lugares tienen una enorme riqueza en especies, ecosistemas, recursos genéticos y cultura humana. Cada una de estas culturas tiene eso, una mega diversidad. Es por eso que el Perú es rico en eso. Tenemos muchas especies de maíz. Los incas los estudiaban en diferentes pisos. Tenemos una riqueza de papas, de diferentes productos agrícolas, de ganado. Tenemos las llamas, vicuñas, que hoy en día su pelaje, su lana, es utilizada a nivel mundial. Tenemos el algodón peruano, que también es exportado. Ahora tenemos un rostro cultural, un orgullo nacional entre estas diversas culturas que se fusionaron. Podemos ver cómo cada uno de estos grupos trajo algo que enriqueció al Perú. Cuando comes un picarón, un anticucho, cuando bebes Inca Kola, la leche Gloria, Nestlé, todo esto enriquece a la nación. En resumen, la diversidad es la relación entre dos culturas. No se habla de diferencias, pues eso lleva a que dos culturas puedan tomarse en conflicto de la superioridad. La diversidad refleja la multiplicidad de interacción. Mientras más hay, más culturas, es más intensa la interacción. Por ejemplo, en el Perú, tantas culturas pueden tener ciertos roces o problemas. La mega diversidad es alta diversidad en ecosistemas, especies, recursos genéticos y cultura humana.
el Perú se ve favorecido en el desarrollo debido a las características como la cultura occidental, la cultura andina y la cultura selvática. Entonces, chicos, espero que ustedes puedan estudiar e investigar estos temas, profundizarlos, para que ustedes puedan comprenderlos a su manera, de una manera más propia, completa. Entonces, nos vemos hasta la siguiente clase, chicos.